¿Qué tal? Buen día. Segunda propuesta de trabajo para el curso de Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales. En esta oportunidad, y dando por supuesto por entendido de que no hay dudas de la clase anterior y de las consignas que dejé en la clase anterior, vamos a abordar algo que estaba implícito, digamos, en la primer charla, la primera clase acerca del problema del conocimiento. Si ustedes estuvieron leyendo o estuvieron mirando el manual de proyecto de investigación, que yo les copié o les adjunté por PDF el capítulo 1, el capítulo 1 habla o dice algo así como el problema del conocimiento, ¿no? Y sin embargo, en el capítulo mismo de ese manual y en la clase anterior, nosotros no cuestionamos, no problematizamos a qué llamamos conocimiento, sino que hablamos de la evolución de la historia humana, los diversos periodos de esa evolución, el contexto histórico en el cual surge un tipo de conocimiento muy específico que llamamos conocimiento científico, que es lo que supuestamente vamos a hacer al final del año, tratar de producir conocimiento de tipo científico con el proyecto de investigación, y nos limitamos a discutir un poco el contexto histórico, el cuadro histórico social en el cual surge esto que llamamos ciencia, ¿sí? Después les voy a adjuntar unas fotos que me parece importante compartirlas, de un atlas de historia de un historiador llamado Georges Duby, para ilustrar un poco esta cuestión del desarrollo de la humanidad. ¿Se acuerdan que nosotros en la línea de tiempo que les pedís que elaboren, había dos grandes etapas, la prehistoria y la historia? Y en un momento yo me preguntaba, y les preguntaba a ustedes, cuál era la etapa de la historia de la evolución de la humanidad más larga en tiempo, o sea, cuantitativamente, ¿qué tiene mayor desarrollo en el tiempo? ¿Lo que conocemos como prehistoria o lo que conocemos como historia? Y habíamos discutido que era lo que conocemos como prehistoria. Bueno, yo les voy a compartir de Dewey una cronología interesante, también con algunos mapas y algunos desarrollos conceptuales de cómo fueron estos primeros desarrollos de la humanidad, ¿sí? Para que tengamos de nuevo una perspectiva de tiempo más adecuada del régimen social en el cual vivimos nosotros, que se llama capitalismo, que es una parte muy chiquitita de la historia de la humanidad, ¿sí? Bueno, ahí van a encontrar en lo que les voy a compartir o lo que les voy a dejar para reforzar la actividad anterior, los primeros homínidos, en los lugares donde se hallaron los restos fósiles, cómo se supone que fue la colonización del mundo a través de las migraciones, cuándo apareció la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vayamos a el tema de hoy, el conocimiento. A ver, todos nosotros, todos, absolutamente todos, poseemos una serie de conocimientos que nos permiten el desarrollo de la vida cotidiana. Por ejemplo, los ingenieros poseen determinados conocimientos que les permiten desarrollar sus trabajos, construir puentes, edificios, etc.
La persona que va a hacer un trámite, por ejemplo hoy a la mañana, también tiene una serie de conocimientos que es vital para poder alcanzar el fin propuesto. Supónganse que yo quiero hacer un trámite en PAMI para conseguir determinada medicación, para lo cual me tengo que trasladar de un lugar a otro, llegar a un lugar, hacer una serie de prácticas, ¿no? Hacer una serie de acciones para conseguir el fin. Y algo tan tonto como, por ejemplo, voy a la esquina, salgo de mi casa, voy a la esquina, espero X cantidad de minutos, hago una seña, ¿no? Que sería, a ver si se me ven, esta, en la esquina, y uno dice, ¿qué está haciendo ese tipo? Y evidentemente ese tipo está, todos lo interpretamos, queriendo tomar un colectivo. El tipo que maneja el colectivo conoce qué implica esa seña, para, uno sube, pone una tarjeta, ¿no? Entonces, fíjense, la pregunta es esta: ¿de dónde saqué yo, o dónde sacamos nosotros ese tipo de conocimiento que tenemos naturalmente, entre comillas, inscripto en la conciencia? Uno se pone a pensar y dice, bueno, es un conocimiento que fui adquiriendo en el desarrollo de mi vida social como ser humano, de la misma manera que sé que si quiero tomar unos mates, tengo que poner agua al fuego, y si yo cuando veo que el agua hace burbujas, está lista para sacar el agua, porque si dejo que haga burbujas, por lo tanto que hierva, se quema la hierba, ¿no? Uno tiene un montón de conocimiento, un acervo de conocimiento que podríamos llamar práctico, que son fundamentales para el desarrollo de la vida social de la especie humana. Entonces, parafraseando a filósofo, politólogo, no sé, pónganle el nombre que quieran, que se llama Antonio Gramsci. Antonio Gramsci sostenía que todos somos filósofos, en mayor o menor medida, ¿sí? Porque todos tenemos determinada cantidad de conocimientos, algunos más, otros menos, que nos permiten el desenvolvimiento en el mundo social en el que vivimos. Ahora tomen esto del conocimiento, este conocimiento práctico, lo llamamos por ahora, y traspolémoslo hacia atrás. Es decir, pensemos en esto que habíamos hecho de la línea de tiempo, y de si los primeros seres humanos de la historia de la humanidad, hace cientos de miles de años atrás, necesitaron o no necesitaron conocimiento para poder subsistir y luchar contra la naturaleza por la subsistencia. Y uno tiene que llegar a la conclusión de que naturalmente sí. Es decir, yo necesito conocer, o la especie humana necesita conocer y necesitó conocer cómo funciona el mundo natural en el cual vive el ser humano, ¿no? Es decir, hay un medio natural, para intentar adaptar por medio del conocimiento de ese mundo natural, ese mundo a las necesidades de la especie humana. Ejemplo: qué comer, qué no comer, cómo protegerse de los depredadores. Y en la historia de esta especie humana, uno de los elementos fundamentales que le permitió la subsistencia fue el desarrollo del conocimiento. Si no hubiésemos desarrollado el conocimiento alguno en la historia de la humanidad, y pensábamos que solamente hay conocimiento en este momento de la historia de la humanidad no hubiese existido jamás. Porque el conocimiento es vital, es fundamental para toda la especie humana.
Acá se me viene a la cabeza otro autor que se llama Foucault, que el tipo plantea una idea muy interesante. Dice que conocer es poder. Es decir, que si yo conozco cómo funciona el mundo de la naturaleza, ¿sí?, tengo la capacidad, si yo digo la humanidad me refiero, ¿no? Tengo la capacidad de poder incidir sobre el mundo de la naturaleza o de anticiparme a eventos del mundo de la naturaleza que pueden perjudicar o no perjudicar a la especie humana en su lucha por la supervivencia, ¿no? Entonces esta idea de el conocer es poder. Si yo conozco, tengo el poder. Esta es una idea muy importante de Foucault. Entonces, volviendo de nuevo al conocimiento, al problema del conocimiento. Todo el mundo tiene conocimiento. En la historia de la especie humana, conocer ha sido fundamental. Y si no me equivoco, en el manual, hay algo muy interesante que está en el capítulo 1, apenas abren el manual, que se los voy a leer, que lamentablemente después no se desarrolla en el capítulo 1. Está planteado, pero no hay un desarrollo conceptual, problemático, etc. Dice lo siguiente. Es una cita en este caso ya no de un filósofo o de un politólogo, sino de un físico, de Stephen Hawking. Pero siempre, desde el origen de la civilización, la gente no se ha contentado con ver los acontecimientos como desconectados e inexplicables. Es decir, está hablando desde el origen de la civilización, el Homo sapiens, cuando vivíamos en los árboles, comíamos frutos, cazábamos, lo que ustedes quieran, ¿sí?, en la prehistoria, para ubicarnos, ¿sí? Entonces dice, desde siempre el hombre intentó, dijo, bueno, no se contentó con contemplar su alrededor, el mundo de la naturaleza que lo rodea y su mundo social, sino que intentó tratar de encontrar una lógica en los diversos sucesos que aparentemente, del mundo de la naturaleza, que aparentemente son inexplicables. Ejemplo, la lluvia. Ejemplo, por qué hay día y por qué hay noche, ¿no? Sigue Hawking. Entonces, desde el origen de la civilización, la gente no se ha contentado con ver los acontecimientos como desconectados e inexplicables. Sigue. Ha buscado incesantemente un conocimiento del orden subyacente en el mundo. Hoy en día, aún seguimos anhelando saber por qué estamos aquí y de dónde venimos. Interesantes preguntas. Interesantes preguntas que también se le habrán hecho los seres humanos hace miles de años. Cientos de miles de años. ¿Cómo se originó este mundo? ¿Por qué estamos acá? ¿Tenemos una finalidad? ¿No tenemos una finalidad? ¿Por qué hay noche? ¿Por qué hay día? ¿Por qué llueve? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué se mueve la tierra? ¿Por qué no se mueve la tierra? ¿Sí? El profundo deseo de conocimiento de la humanidad es justificación suficiente para continuar nuestra búsqueda. Y esta no cesará hasta que poseamos una descripción completa del universo en el que vivimos. Me quiero detener en la palabra deseo. Yo, en vez de la palabra deseo, yo la reemplazaría por la palabra necesidad. En la historia de la humanidad ha sido una necesidad conocer. ¿Sí? Ha sido una necesidad. Y esa necesidad tiene que ver con la propia supervivencia de la especie humana, porque si yo conozco por qué hay crecidas o no hay crecidas de los ríos, o si en tal río
hay determinadas crecidas en determinados momentos del año, y entiendo que esas crecidas o esas crecidas del río alientan, son funcionales, impactan positivamente sobre, supongamos, la agricultura, yo voy a la especie humana, las comunidades humanas, las tribus en la prehistoria, o más cercano a la historia, las civilizaciones, van a tender a asentarse en determinadas regiones y no en otras. Entonces, fíjense en cómo empieza a adquirir importancia histórica social esta cuestión del conocimiento. Y podemos detenernos, por ejemplo, en Egipto, jeroglíficos, cuando aparece la escritura, 3.500 años o 4.000 años antes de Cristo, o sea, 5.500, 6.000 años antes del presente. La civilización egipcia se instala, ¿sí? Y conocemos esto porque acuérdense que aparece la escritura, ¿no? Se instala sobre un río. Y coincide que hay inundaciones de ese río que inundan los arrozales. Los arrozales necesitan supuestamente estar bajo el agua determinada cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos una buena producción y una buena cosecha, comemos. Si comemos, subsistimos. Si subsistimos, nos podemos reproducir, etcétera, 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 ¿no? Y piensen que las primeras formas de conocimiento de este tipo, por ejemplo en Egipto, fueron muy interesantes porque la matemática, la física que se empiezan a desarrollar son formas de conocimiento que les permiten medir, por ejemplo, qué momentos del año hay crecidas, qué tipo de crecidas hay, en qué cantidad y cómo va a afectar la producción agrícola, ¿no? Entonces este tipo de conocimiento lo centralizan los escribas, los sacerdotes. Y ya ahí tenemos alguna idea de la consigna que teníamos la semana pasada, que tenía que ver con ubicar los tipos de conocimiento, digamos, legítimos en cada momento de la historia de la humanidad. Y por ejemplo, conocer de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Ya? Se lo pregunta a todo el mundo. Y por ejemplo, hay un tipo de conocimiento que es el conocimiento de características religiosas que tiene una respuesta. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué función tenemos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Sí? Hay un conocimiento de características más, entre comillas, precarios o menos racional, que tiene que ver con el conocimiento de tipo mítico, ¿no? Es decir, por ejemplo, tiene que ver ya con la idea del animismo o con la idea de darle poderes sobrenaturales a cosas. Entonces yo idolatro determinada roca, determinado objeto de la naturaleza que supuestamente influye sobre la cantidad de la lluvia, la cantidad de humedad, la cantidad de calor, etcétera, 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 que es fundamental para las actividades de la sociedad de que se trate, ¿no? Entonces tenemos un conocimiento mítico, un conocimiento de tipo religioso, ¿sí? Y un conocimiento de tipo filosófico, en donde digamos el hilo conductor, por ponerle un nombre, del desarrollo de ese tipo de conocimiento es que vamos ganando en grados de racionalidad, ¿sí? Ejemplo, en el medioevo, en la Edad Media alta, ustedes saben que la Edad Media se divide en dos, en la Media alta y la Media baja. Por ejemplo, hay una determinada explicación respecto al origen del universo y de la especie humana, ¿no? Bueno, Dios, la Génesis, capítulo 1 del Antiguo Testamento. Dios creó
el mundo, imagen y semejanza, en 7 días. Ok. Ahora, supuestamente era un conocimiento legítimo, incuestionado o incuestionable, aceptado, de que la Tierra era el centro del universo porque Dios había creado la Tierra, había creado al hombre a la imagen de Él, que es el Todopoderoso, ¿no? Entonces la Tierra era el centro del universo. Pero después vienen los desarrollos de Galileo Galilei, en donde muestra, a través de la observación y del cálculo matemático, que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra es un planeta de un sistema solar, yo ya lo comenté esto antes, de un universo, de la galaxia, etc. Entonces Galileo Galilei estaba produciendo un tipo de conocimiento en pleno medioevo, o ya a fines del medioevo, en realidad, que no era un conocimiento de tipo religioso, legitimado en las Sagradas Escrituras de que se trate, el Islam, la Biblia, el Corán, lo que usted quiera, sino que era un tipo de conocimiento que ya tenía como perspectiva la evidencia empírica, la observación, la contrastación, es decir, la comprobación de, llamémoslos por ahora intuiciones, o le vamos a poner la palabra lisillana, hipótesis, respecto a determinados fenómenos. Entonces, si había evidencia empírica, fáctica, que corroboraba las hipótesis o las teorías que tal fulano desarrollaba, ese conocimiento se reforzaba, para poner un nombre, ¿sí? Entonces, en el reforzamiento de ese conocimiento, fíjense en que esto lo hacen en fines de la Edad Media, donde el tipo de conocimiento válido, ¿cuál era? El conocimiento de tipo religioso. Por lo tanto, ese tipo de conocimiento que empieza a emerger, que ya está dejando atrás la filosofía, a la especulación, etcétera, 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 y el razonamiento abstracto, para incorporar otra cuestión elemental. Yo tengo que comprobar empíricamente lo que sostengo. Si yo sostengo que después de la pandemia, en base a determinado marco teórico, vamos es probar un escenario hiperinflacionario, tengo que comprobarlo empíricamente. Dice, bueno, está creciendo la masa monetaria a determinada velocidad, los precios del mercado interno están siguiendo el crecimiento de esa masa monetaria que se combina con el comercio exterior, y che, mira, acá tengo la base empírica concreta que está sosteniendo mi hipótesis, mi análisis, ¿sí? Bueno, esta cuestión de la base empírica no está presente en el pensamiento de tipo filosófico, y menos aún en el pensamiento de tipo religioso, sino que ahí ya estamos ante la presencia del desarrollo de un nuevo tipo de conocimiento, que es el conocimiento de tipo científico, ¿sí? Que es el conocimiento imperante, legítimo, de la sociedad moderna. Entonces fulano dice tal cosa, ¿no? Te ponemos la cintita roja para curarte el empacho, pero si viene el médico y dice que eso no es así, ¿a quién le damos crédito generalmente? Al médico. ¿Por qué? Porque el médico tiene un conocimiento de tipo científico. La señora de la esquina de mi casa sabrá un montón de cosas, pero no tiene conocimiento científico. Entonces, si la señora de la esquina de mi casa tiene conocimiento científico y el médico no tiene conocimiento científico y el médico sí tiene conocimiento científico, en general todos nosotros, en la sociedad moderna, capitalista, damos crédito, legitimamos
ese tipo de conocimiento, ¿sí? Entonces fíjense en que llegamos al capitalismo, a la edad contemporánea, y nos damos cuenta de que acá se está produciendo un tipo de conocimiento, que es el conocimiento científico, que es supuestamente que ustedes van a producir al final del año, que convive con otra serie o con otro tipo de conocimiento, que de nuevo no son ni mejores ni peores. Se producen y se validan de formas diferentes. Pero el conocimiento que es legítimo, o insisto, al que le damos crédito, decimos, si me lo dice el ingeniero, me lo dice el médico, me lo dice el científico, le ponemos como figura general, lo dice el científico, está bien. Si lo dice doña Rosa, es la opinión de doña Rosa. Pero en general, le creemos más al científico que a doña Rosa. Porque tiene que ver con que en el capitalismo el tipo de conocimiento que sea afianzado como legítimo es el conocimiento de tipo científico. Y este tipo de conocimiento, ¿no?, es el que queremos problematizar ahora. A partir de ahora queremos problematizar. Porque queremos saber si el conocimiento, es interesante esto, es verdadero o no es verdadero. O puesto en pregunta, ¿es posible conocer la verdad? El conocimiento de tipo de sentido común, que llaman los sociólogos, los antropólogos y todo lo demás, ¿sí? O el conocimiento práctico, ¿es un conocimiento verdadero? No lo cuestionamos. Como dirían en Los Simpson, ¿no? Homero o Marge, cuando arregla a Homero ciertas cosas de la casa, no cuestione los métodos sino los resultados. Si funciona, funciona. Ahora, con el tipo de conocimiento científico hay un gran debate y hay un gran problema, que es el problema de si nosotros podemos conocer la verdad o no podemos conocer la verdad. Nosotros no nos vamos a meter de lleno en este problema, porque este es un problema, digamos, de la filosofía del conocimiento, o de la sociología del conocimiento, o de esas disciplinas. Como ustedes tienen filosofía, probablemente estén tocando este tema en mayor profundidad que el que lo vamos a tocar acá. Pero acá lo que queremos plantear es esta idea elemental. El conocimiento científico, ¿es verdadero o no es verdadero? Y eso nos lleva a otra pregunta. Si se puede producir conocimiento de tipo verdadero. Esta es una interesante pregunta, porque esta pregunta sigue abierta, es un tema de debate en la teoría social, en las ciencias sociales, porque está como media dividida la biblioteca, ¿sí? Hay algunos marcos teóricos, ¿sí?, algunos paradigmas, algunos llaman tomando a Kuhn, epistemólogo, filósofo norteamericano, en donde, ahora tengo la duda si es norteamericano o inglés, después revisen, yo creo que es norteamericano, en donde el punto es este. Hay algunos que sostienen que no se puede conocer la realidad. Vamos a hacer dos grandes familias. Y otros sostienen que se puede conocer la realidad. En el medio de ambas perspectivas teóricas en el campo de la ciencia social hay un montón de gradaciones, ¿sí? Pero es muy interesante porque esto nos lleva al problema de qué es conocimiento científico. Y el conocimiento científico tenemos que responder que es un tipo de conocimiento que en la edad moderna, en la edad contemporánea, es
legítimamente aceptado como válido, ¿sí? Que se produce de determinadas condiciones o en determinadas condiciones y se valida en otras determinadas condiciones. O sea que no todo el conocimiento que circula en la sociedad es de este tipo científico, ¿sí? Sino de hecho en general todo el conocimiento que circula o la gran mayoría del conocimiento que circula en la edad contemporánea es un conocimiento de tipo no científico, ¿sí? Entonces este tipo de conocimiento científico que aceptamos como válido o al que le damos más crédito nos plantea el problema de si es un conocimiento verdadero o no es un conocimiento verdadero. Y acá entramos en la filosofía que yo quiero resumir en dos grandes campos: lo que se llama el idealismo y lo que se llama el materialismo, ¿sí? Y el idealismo es una corriente filosófica, como toda filosofía surge en Grecia, que plantea básicamente lo siguiente: la realidad no existe, no hay una realidad externa fuera de mí, ¿sí? No hay una realidad objetiva. ¿Qué significa objetiva? El objetivo es contrario a subjetiva, o sea, que la realidad no depende del sujeto que piensa esa realidad, ¿sí? Por lo tanto, no hay una realidad independiente del sujeto, ¿sí? El idealismo plantea que la realidad es una creación del sujeto, por lo tanto no es independiente del sujeto. Entonces, aunque esto parezca un poco difícil de aceptar, por lo menos para mí, el idealismo plantea, llevado a sus últimas consecuencias, el mundo exterior no existe. Y esto yo lo entendí una vez leyendo un libro que se llama Materialismo y Empirio-Criticismo, si mal no recuerdo, en donde el autor, que es Lenin, cita a Kierkegaard, que era un reverendo, ¿sí? Un sacerdote, en donde Kierkegaard, defendiendo la filosofía idealista, dice lo siguiente: bueno, los materialistas sostienen que la realidad externa existe, ¿sí? Porque, fíjense qué interesante, porque esto tiene que ver con el problema del conocimiento científico. Puedo observar, y si puedo observar, puedo contar, tocar, etc. Es decir, mis sentidos, el tacto, la vista, el olfato, etc., me están indicando de que hay algo fuera de mí, de mi conciencia, ¿sí? Entonces esto que está fuera de mi conciencia es un indicador de que hay una realidad objetiva fuera del sujeto que piensa la realidad. Bueno, Kierkegaard plantea algo muy interesante, porque el tipo dice lo siguiente, dice: nosotros soñamos, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros cuando soñamos tenemos sensaciones o sentimos, por ejemplo, dolor, calor, angustia? ¿Y cuántas veces hemos charlado entre amigos, compañeros, familiares? Fue muy real el sueño. Entonces, ¿no? Dice uno, Kierkegaard dice, bueno, pero ¿no sentiste, por ejemplo, el peso de la mochila cuando ibas subiendo la montaña? ¿O no sentiste el dolor que te provocó el fuego cuando te quemabas
en un incendio. Entonces Kierkegaard dice, ¿y si todo esto es un gran sueño? Bueno, estamos soñando, que sentimos, etcétera, etcétera. Entonces Kierkegaard dice, bueno, ¿viste? Acá tenemos un problema. ¿Cómo puedes determinar vos que el mundo, hay un mundo fuera del sujeto? Entonces Kierkegaard, idealista, filósofo idealista, sacerdote, un religioso, lleva hasta último extremo el razonamiento, y el razonamiento lleva al extremo tal de que, bueno, ¿Dios qué es? Dios es verbo. Dios es la idea que hizo la materia. Entonces primero está la idea, la conciencia, y después está la materia. O sea que la conciencia crea la materia. Dios, el material, el verbo, creó el mundo. Entonces, si uno desarrolla el idealismo hasta su última consecuencia, cae en un planteo de tipo religioso. Bueno, Lenin a mí siempre le contesta en ese debate que tiene con Kierkegaard en este libro que les mencioné, el materialismo, empirio, criticismo. Dice, bueno, bárbaro. Entonces, ¿por qué no te pones delante de un tranvía a ver si el tranvía es expresión de la idea, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, acá tenemos una primera conclusión. El materialismo, a diferencia del idealismo filosófico, plantea que primero existe la cosa, ¿sí?, la materia, y después la idea, articulado con la materia. Pero no como plantea el idealismo, que primero existe la idea y después la materia. Esto es muy importante porque de inmediato nos mete en el problema, ya ahora van a ver, de si es posible conocer la realidad o no. Si somos idealistas, escucha, no hay una realidad objetiva, por lo tanto no vas a poder conocer algo que no existe, porque la realidad que vos decís que existe en realidad es producto de la mente, por lo tanto no hay realidad para conocer, no es posible conocer. En sus formas más matizadas, este idealismo filosófico en el campo de la ciencia social es lo que llamamos el relativismo. Entonces dice, bueno, la explicación de Marx acerca del origen del capitalismo es muy válida en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, que se llama La acumulación originaria, como también es muy válida la interpretación que hace Max Weber en un libro que se llama La ética protestante y el origen del capitalismo. Son dos interpretaciones válidas de un mismo fenómeno. No hay una verdad, hay interpretaciones de la verdad. ¿Sí? Este sería como el gran medio de los dos polos, del idealismo y del materialismo. Ahora vamos a meter en la cuestión del materialismo histórico, ¿sí?, en donde yo les voy a compartir como bibliografía parte de este texto, ¿sí? Después van a tener también parte de este texto, parte de este texto, ¿sí?, y parte de este texto. Esa va a ser la bibliografía que les voy a enviar para trabajar con las preguntas que les voy a dejar. Bueno, volvamos al materialismo histórico. Entonces el materialismo histórico dialéctico dice, no, pará. Acá hay un mundo objetivo, independiente, sujeto que piensa.
¿sí? En eso tiene una coincidencia total el materialismo histórico con el positivismo, que vamos a ver la clase que viene. Positivismo, materialismo y individualismo metodológico. Entonces, hay una realidad objetiva. Entonces, lo que tenemos que lograr es que el sujeto que piensa esa realidad llegue a la verdad. El positivismo vulgar, por ponerle algún nombre, sostiene, a diferencia del idealismo y a diferencia del relativismo social o del relativismo cognoscitivo, que es posible conocer la verdad y es posible aprender la verdad, ¿sí? Y que hay, por lo tanto, una verdad. Entonces, de lo que se trata es de establecer el método que debe utilizar el sujeto que piensa el mundo, natural o social, el sujeto cognoscente se llama, que quiere conocer, ¿sí? El método tiene que aplicar ese sujeto cognoscente para llegar a la verdad del mundo, natural o social. Y ahí viene la cuestión de las leyes, y ya entramos de lleno en una cuestión de conocimiento científico. Entonces, para los positivistas hay que descubrir las leyes sociales y del mundo de la naturaleza, porque hay un mundo natural y un mundo social, que me explican lo que decía Stephen Hawking al principio del capítulo 1 del manual. Lo que me explican la concatenación de los diversos hechos y de su sucesión. Si yo conozco esas leyes que me unen este fenómeno con este, que aparentemente no tenían relación entre sí, tengo una explicación objetiva. Puedo conocer la verdad. Y si puedo conocer la verdad, Foucault de nuevo, el poder, conocer es poder. Puedo predecir. Y si puedo predecir, me puedo anticipar. ¿Se entiende? Bueno, el materialismo histórico dialéctico tiene una posición que pareciera que es un matiz con el positivismo, pero es una diferencia radical con respecto al positivismo. Tan radical la diferencia entre el materialismo histórico dialéctico con el positivismo, como del materialismo histórico dialéctico con el idealismo o el relativismo. ¿Qué plantea? El mundo natural existe y el mundo social también existe, con independencia del sujeto que conoce. Ahora, lo que plantea el materialismo histórico dialéctico es que una cosa es que yo pueda conocer o acercarme al conocimiento de la verdad, y otra cosa es que yo pueda aprender, encontrar la verdad. ¿Se entiende? Que yo pueda tomar la verdad como tomo cualquier objeto. Entonces yo, por ejemplo, tomo esta botella, digo, acá tengo una botella. Entonces el materialismo histórico dice, yo no puedo tomar la verdad como tomo una botella, como sí plantea el positivismo vulgar. ¿Sí? Entonces, el materialismo histórico dice que el sujeto que piensa puede acercarse al conocimiento de la realidad, pero nunca aprenderla en su totalidad. ¿Por qué? Porque no existe un mundo social y natural externo al sujeto. No, sí existe. Una cosa es el sujeto que piensa el mundo, otra cosa es el mundo natural, en el cual el sujeto está inscripto, está inmerso en ese mundo natural, pero tiene la posibilidad de pensar ese mundo y pensarse a sí mismo. No, eso existe. Ahora, la realidad es un movimiento continuo, sistemático e incansable. La realidad. Por lo tanto, la verdad no se puede aprender nunca. Un filósofo griego, materialista, pero no materialista dialéctico, ¿sí?, que retoma a Marx para desarrollar esta cuestión del materialismo histórico dialéctico,
El filósofo griego se llama Heráclito, si no me equivoco. Y el tipo plantea algo muy interesante. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Y dice, ¿cómo que no? Yo fui a tal lugar una vez, otra vez, estaba el mismo árbol, la misma bajada, todo igual. Yo me bañé dos veces en el mismo río. Y Heráclito dice, no, porque el río no es el mismo. El fluir del curso del agua hace que nunca sea lo mismo que fue el día anterior. Entonces, para los materialistas dialécticos, podemos conocer la verdad. Primero, hay una verdad. Y podemos acercarnos al conocimiento de esa verdad. Pero nunca podemos aprender la verdad en su totalidad. Por lo tanto, no hay verdades eternas. ¿Sí? No hay verdades eternas. Todo conocimiento científico, para los marxistas o para los materialistas dialécticos, es un conocimiento provisorio. ¿Por qué? Porque otro tiene otra interpretación. No. Hay un conocimiento hay una aproximación al conocimiento de la realidad. Y si hay 10 tipos que dicen cosas diferentes respecto a un hecho, hay 9 que no se acercan al conocimiento de la realidad. Dice, ¿por qué es provisorio? Porque cada régimen social de producción tiene leyes históricas determinadas. Cuando muere el sistema social, mueren todas las leyes que determinan ese régimen social. Y acá introduce el marxismo una idea, pero de las más ricas que hay en la teoría social, que en ninguna sociedad es eterna. Todas las formaciones son históricamente transitorias porque, según el marxismo, las sociedades están asentadas sobre contradicciones sociales, ¿sí? Una clase explotada, otra clase explotadora, hay un conflicto social, y el conflicto social, lo que llaman la lucha de clase, conduce a la revolución. Entonces, hasta que no se termine con la contradicción social, con la sociedad dividida en clase entre explotadores y explotadores, la lucha de clase no detendrá la transformación de la sociedad. Entonces, cuando se transforman las sociedades, pasamos del esclavismo al feudalismo al capitalismo, está hablando de leyes sociales diferentes que rigen el movimiento de esa sociedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, sintetizando las ideas, dejo planteadas las preguntas. ¿Podemos conocer? Segunda pregunta. ¿Hay una verdad absoluta que yo la pueda tomar y decir, tengo la posta de la posta? ¿Sí? Tercer cuestión, ¿cómo separan las diversas miradas filosóficas respecto a estas dos preguntas centrales? ¿Sí? ¿Cómo separa el idealismo? ¿Cómo separa el materialismo? ¿Sí? Bien. Cuarta cuestión. Bueno, les doy las consignas, porque veo que pasaron ya casi 50 minutos. Bueno, consigna 1. Describa a qué se llama conocimiento de sentido común, ¿sí? O conocimiento práctico. Esa es la primera pregunta. Dentro de esta pregunta, ¿piensa usted o usted piensa que ese conocimiento práctico o de sentido común es relevante para el desarrollo de la vida social? Cierran pregunta, justifique.
Ahí tenemos una primer consigna. 2. Yo para esto le voy a mandar obviamente bibliografía, ¿no? 2. ¿Qué es el conocimiento científico y cuáles son sus características? Deténgase en la metodología para producir este tipo de conocimiento y la validación de este tipo de conocimiento. 3. De acuerdo a las perspectivas filosóficas teóricas, entre paréntesis, idealismo y materialismo, cierran paréntesis, ¿existe una realidad objetiva, independiente del sujeto que piensa esa realidad? En la misma pregunta, otra pregunta, en la misma 3. ¿Es posible conocer? Otra pregunta. ¿Es posible hallar la verdad? Cierran la pregunta, seguido. Justifique cada respuesta. O sea, tienen 3 preguntas y cada pregunta tiene a su vez otras preguntas que tienen que ir desarrollando. Bueno, les cuento, no recibí hasta ahora comentarios, críticas, aportes, ni tampoco la tarea que les encomendé. Supongo que la hicieron, supongo que estuvieron trabajando, y si hicieron esto que yo estoy suponiendo, que no tengo forma empírica de poder corroborarlo porque no me ha llegado la respuesta de ustedes para poder leerla y bueno, pensar los aportes que hicieron, las críticas, las dificultades, etcétera. Pero supongo que todo esto lo estuvieron trabajando, por lo tanto, esta tarea es un correlato del trabajo y de la tarea anterior. Cualquier cosa a su disposición para intercambiar ideas y apreciaciones de todo tipo con respecto a estas temáticas, y nos estamos viendo en la próxima clase. Un saludo para todos y buen día. Chau, chau.